Ya ahí sí. Ya, la primera unidad, ¿cierto? La habíamos dejado lista y esa es la que vamos a evaluar en la prueba que se viene, ¿cierto? Hasta ahí entra todo lo que tiene que ver con sistemas equivalentes de fuerza. Después de la clase 1 hasta la clase 10, ¿sí? Si no me equivoco. Son esas 10 clases hasta sistemas equivalentes de fuerzas que se evalúa en la prueba. Después alcanzamos a ver la clase 11, que era de equilibrio de cuerpos rígidos. Ya ahí quedamos. Ya esa clase no entra en la prueba. Y ahora vamos a seguir con el estudio de equilibrio de cuerpos rígidos. Esta es la clase número 12, está disponible en campus virtual el PDF y ahora eh, más rato estará disponible, ¿cierto?, la grabación de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces vamos a partir haciendo un resumen de lo que vimos de equilibrio en la última clase. Ya, bueno, nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que un cuerpo podía estar sometido a un sinfín de fuerzas externas, ¿cierto? Pero que ese sistema, independiente de las características que tuvieran estas fuerzas, ya sea el número de fuerzas que sea, las direcciones que tuviesen, las magnitudes, etcétera, nosotros éramos capaces de, aprendimos una metodología, ¿cierto?, para reducir ese sistema de n fuerzas a un sistema fuerza par, ¿ya? A un sistema fuerza par. Y la condición de equilibrio de un cuerpo rígido lo definíamos cuando esa fuerza y ese par resultante que encontrábamos, aplicando, ¿cierto?, toda la metodología que aprendimos en las clases eh, del curso hasta ahora, eran igual a cero. Si ese par y esa fuerza eran iguales a cero, podíamos afirmar que el cuerpo se encontraba en equilibrio. Entonces, matemáticamente podíamos definir, a partir de lo que lo acabo de comentar, dos condiciones necesarias y suficientes para garantizar el equilibrio de un cuerpo rígido, y eso es igualar, ¿cierto?, la resultante del sistema de fuerza, es decir, la sumatoria de todas estas fuerzas igual a cero, y también igualar el momento resultante respecto a un punto arbitrario O a cero también. Si teníamos estas dos condiciones vectoriales, ¿cierto?, podíamos afirmar que el cuerpo se encontraba en equilibrio. Sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de momento respecto a un punto arbitrario igual a cero. Esas son dos condiciones de carácter vectorial, ¿sí? Estamos acá hablando de el vector fuerza y el vector momento. Entonces nosotros podíamos, a su vez, transformar, ¿cierto?, o descomponer esta fuerza, descomponer este momento, asumiendo de que son fuerza y vector en tres dimensiones, ¿cierto? Y vamos a obtener seis condiciones de equilibrio escalares, a partir de dos condiciones de equilibrio vectoriales. Las tres componentes de fuerza en x, y, z igual a cero, y las tres componentes de momento en x, y, z también igual a cero. Ya, esas eran las seis ecuaciones escalares arbitrarias, ¿cierto?, para un cuerpo que se encuentra en el espacio, de carácter general, ¿cierto? Entonces tenemos estas seis ecuaciones. Si estas seis ecuaciones se cumplen, nosotros podemos afirmar que el cuerpo se encuentra en equilibrio, y al revés también, si el cuerpo se encuentra en equilibrio, nosotros podemos dar por sentado que estas seis ecuaciones se van a cumplir, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, en la clase anterior también particularizamos, ¿no es cierto?, este caso general al caso más básico que se puede estudiar, ¿cierto?, que es, bueno, el caso más básico en verdad es eh, el equilibrio de una partícula, ¿sí? Que eso lo vimos en las primeras clases. Cuando hablábamos de equilibrio de partículas, se tenían que cumplir estas dos condiciones. Esta que está acá, sumatoria de fuerza en x igual a 0, y sumatoria de fuerza y igual a 0, para una partícula en el plano. Porque como una partícula es una masa puntual, yo solamente ocupo un punto en el plano, no se produce momento de ese sistema de fuerzas porque esas fuerzas son concurrentes. Entonces no existen momentos. Pero si en vez de una partícula tenemos un cuerpo con dimensiones, que está en el plano, se añadía esta tercera ecuación que es sumatoria de momentos igual a 0. Esta sumatoria de momentos respecto al eje Z, ¿cierto? Ya que las fuerzas
de este sistema, al ser bidimensional, se van a encontrar todas contenidas en el plano XY y por lo tanto van a generar momentos únicamente respecto al eje Z. ¿Ya? En el fondo lo que estamos diciendo acá es que de estas 6 ecuaciones, ¿cierto? Si el sistema es bidimensional, solamente van a sobrevivir, por decirlo así, estas 3. Sumatoria de fuerza en X, porque tenemos fuerzas en X, sumatoria de fuerza en Y, porque eventualmente pudiesen haber fuerzas en Y, y esta ecuación se va a eliminar o no va a correr para un sistema en el plano, porque al ser en el plano no vamos a tener fuerza en Z. Y por el lado de los momentos, estas fuerzas en X y estas fuerzas en Y solamente van a generar un momento respecto al eje Z. ¿Ya? No existe ninguna posibilidad de que un sistema de fuerza contenido en el disculpen, contenido en el plano XY generen momentos respecto al eje X o generen momentos respecto al eje Y. ¿Ya? Por eso quedan solamente esas 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las particularidades de estas 6 ecuaciones? Bueno, la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y no deberían experimentar mayor problema, y la sumatoria de momentos respecto a un punto, ¿cierto? Tiene la particularidad de que ese punto puede ser cualquiera. Tanto dentro o fuera del cuerpo, si el sistema está en equilibrio, el momento va a ser igual a 0 respecto a cualquier punto. Entonces ahí el punto queda, ¿cierto?, a elección del consumidor, ¿cierto?, eligiendo siempre un punto que le facilite los cálculos. ¿Qué más? Tenemos entonces un sistema de 3 ecuaciones, por lo tanto podríamos resolver un problema que involucre un máximo de 3 incógnitas, ¿cierto? Esas 3 incógnitas, ¿qué pueden ser? Pueden ser 3 fuerzas, 3 magnitudes de fuerza, puede ser una magnitud, una dirección y otra magnitud, por ejemplo, pero solamente tres variables, 3 incógnitas podemos encontrar. Por ejemplo, si tengo tensiones, ¿cierto? Si tengo cables, cuando tengo un cable ya conozco la dirección de la fuerza, de la tensión, pero no conozco la magnitud. Entonces ahí tenemos una incógnita. Si tengo un sistema con 3 cables, ¿cierto? Puedo tener un sistema en el que tenga que encontrar 3 magnitudes. Pero si tengo una fuerza que ya no conozco ni la magnitud ni la dirección, entonces esa fuerza la tengo que representar en componentes. Componente en X va a ser una incógnita, componente en Y va a ser otra incógnita, y la tercera incógnita puede ser otra magnitud. ¿Ya? Pero siempre solamente 3 incógnitas es el alcance del problema que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un problema típico de equilibrio en el plano. Tenemos una barra horizontal, ¿cierto?, que está sostenida por un apoyo fijo. Recuerden que también vimos en qué constituían los apoyos que generan reacciones en el cuerpo. En este caso tenemos esta barra, ¿cierto? Tiene que estar sostenida de tal manera de que se garantice el equilibrio, ¿sí? Y la forma en la que se sostiene, en este caso, es por medio de un apoyo fijo, ¿cierto? Y 2 cables. Este cable de acá y este cable de acá. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que recordar estos apoyos, qué significan, qué fuerzas, qué reacciones ejercen sobre la barra. ¿Ya? Si miran la clase anterior, tenemos que un apoyo fijo o un pasador, ¿cierto? También lo habíamos llamado, va a generar siempre una fuerza que es desconocida, tanto su magnitud como su dirección. ¿Ya? Entonces, si yo no conozco ni su magnitud ni su dirección,
yo tengo que representar esa fuerza en sus componentes. Componentes en Y y componente en X. Cada una va a ser una incógnita, ¿sí? En cambio, las tensiones, la gracia que tienen es que se conoce, ¿no es verdad?, la dirección de la fuerza que genera el cable. Y que esa dirección va, ¿no es cierto?, en la misma dirección del cable. O sea, tenemos una tensión en A y una tensión en B y conocemos las direcciones, por lo tanto, la única incógnita acá va a ser la magnitud de dicha tensión. Y además, como bien sabrán, ¿cierto? En este curso trabajamos con cables ideales, ¿cierto? Eso significa que el cable es inextensible y que transmite la misma fuerza en toda su longitud. Y acá, si se fijan, el cable que estamos ocupando es el mismo. Es un solo cable que parte en A, pasa por la polea en D y vuelve a B. Es por eso que estas dos tensiones son iguales, ¿ya? La tensión generada en el punto A tiene que tener la misma magnitud que la tensión generada en el punto B, porque el cable es uno solo. Ya si fueran dos cables unidos a distintos puntos, sería una tensión distinta. ¿Ya? Pero en este caso, como es solamente un cable, las tensiones son iguales. Y las direcciones, ¿cierto? Me las da, ¿no es cierto?, la dimensión de este cable. La dimensión de este cable, en este caso la dirección yo la especifico por medio de este ángulo alfa y este ángulo beta. Y también sé, ¿cierto?, siempre que las tensiones van hacia afuera del objeto sobre el que actúan, ¿sí? O sea, esta tensión de acá, por ejemplo, la tensión en A, no pudiese ir en el otro sentido. Es imposible, físicamente imposible que un cable ejerza una fuerza compresiva. Siempre ejercen fuerzas de tracción, ¿cierto? Que tiran del objeto. Entonces yo sé que el sentido de este cable, de esta fuerza, perdón, va en esta dirección. Al igual que sé que el sentido de esta tensión va en esa dirección. No existe otra posibilidad. En cambio, acá el pasador o el apoyo fijo tiene la posibilidad de ejercer fuerza en cualquier dirección, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, esta reacción de acá, la componente ni de la reacción en C, yo a priori no puedo saber si va hacia arriba o va hacia abajo, qué sentido tiene, ¿ya? Yo acá estoy suponiendo que va hacia abajo, ¿ya? Pero no quiere decir que sea así, es una suposición, ¿ya? Lo mismo con la componente en X. Yo sé que no puedo saber a priori, quizás lo puedo deducir, ¿cierto? Si va hacia la izquierda o hacia la derecha. No lo puedo deducir a priori, ¿ya? Para intentar deducirlo, sin embargo, yo puedo mirar el problema y ver las fuerzas que en él ocurren. Por ejemplo, nosotros acá habíamos dicho que esta tensión, ¿cierto? Sí o sí tienen que ir tirando de la barra. O sea, tienen que ir sí o sí hacia arriba y hacia la derecha, ¿ya? Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, esta fuerza de acá tiene que ir sí o sí hacia la izquierda, ¿ya? Para contrarrestar estas dos fuerzas que van hacia la derecha, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo hago una suposición que es válida, ¿sí? Sin embargo, esta fuerza de aquí la hace subir, la componente I de la reacción en C, no puedo deducir si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque tengo dos tensiones hacia arriba, tengo una fuerza negativa, o sea, hacia abajo de 120 newton, y no sé si estas dos tensiones van a contrarrestar por sí solas estos 120 newton. Entonces no puedo saber si esta va hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? No sé si se entiende ese punto. Y si se entiende en general, ¿no es cierto? La construcción de este diagrama de cuerpo libre, chicos, si tienen alguna consulta, eh, me la pueden realizar ahora, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá?
No, en este caso el peso, perdón, lo estamos despreciando, ¿sí? No se da el dato del peso de la barra, por lo tanto no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Pero eventualmente en algún problema, ¿cierto? Pudiese especificarse, ¿no es cierto?, la densidad del material de esta barra o el peso y lo pudiésemos considerar, ¿cierto? Para eso tendríamos que aplicarlo, ¿no es cierto?, si es una barra homogénea, el punto medio de ella, ¿cierto? En el centro geométrico, que en este caso sería en la mitad de su longitud. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces este paso es fundamental, el de construir el diagrama cuerpo libre. Es muy importante, la clave para construir un buen diagrama cuerpo libre es identificar los apoyos, ¿cierto? Acá identificamos que hay un apoyo fijo y hay dos cables, bueno, en este caso es un cable, pero que está conectado a la barra en dos puntos. Entonces tenemos que identificar que el apoyo fijo ejerce dos componentes de reacción, mientras que la tensión ejerce una fuerza que yo conozco su dirección y además, en este caso, tendríamos que ser capaces de identificar que el cable es uno solo, ¿verdad? Y que la tensión, por lo tanto, en ambos puntos va a ser igual, en magnitud. Ya, entonces, como podrán apreciar, ¿cierto? Tenemos un sistema de tres incógnitas, por lo que podemos resolverlo utilizando las tres ecuaciones de equilibrio. En la mayoría de los casos es buena estrategia, ¿cierto?, partir planteando la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos respecto a algún punto, ya que si planteo bien ese punto, si elijo bien ese punto, puedo eliminar de la ecuación dos incógnitas y quedar con una ecuación con una incógnita y poder despejar inmediatamente. ¿Ya? Por ejemplo, si acá yo partiera con la sumatoria de fuerza en X, tendría dos incógnitas. Tendría en esa ecuación la tensión T y la componente C sub X. Y no podría despejar nada. Tendría una ecuación con dos incógnitas. Si plantease la sumatoria de fuerza en Y, me pasaría lo mismo. En esa ecuación tendría la tensión T y la componente C sub I. Por lo tanto, tampoco podría despejar inmediatamente. En cambio, si elijo de manera correcta un punto y calculo la sumatoria de momentos respecto a ese punto, puedo despejar inmediatamente alguna variable, alguna incógnita. Por ejemplo, en este caso, vamos a plantear, ¿cierto?, la sumatoria de momentos respecto al punto C. ¿Por qué? Porque si se fijan, el punto C es un punto muy conveniente. Respecto a ese punto se anula, ¿no es verdad? Se anula el momento que ejercen la reacción en ese punto, C sub X, C sub Y, no ejercen momento respecto al punto C, y también la componente horizontal de estas tensiones tampoco ejercen momento respecto al punto C porque su línea de acción pasa por el punto C. ¿Ya? Por lo tanto, en la ecuación del momento solamente vamos a tener la componente vertical de la tensión, ¿cierto? Que acá la llamamos T seno de alfa, va a producir un momento respecto al punto C, si yo multiplico por el brazo, ¿cierto? Por la distancia perpendicular, que en este caso sería 80 milímetros más 80 milímetros más 200 milímetros. 360 milímetros y ese momento va a tener un sentido que es horario.
horario como se indica acá, horario positivo. Lo mismo con la tensión en B. Vamos a tener la componente vertical, T sub seno de beta, por el brazo, que en este caso es 200 metros. Insisto, las componentes horizontales no realizan momento, las componentes CX, CY tampoco, me falta el momento que ejerce la fuerza externa de 120 newton, que también, ¿cierto?, va a ejercer un momento, en este caso negativo, porque es un momento en sentido antihorario, y el brazo vale 200 más 80 milímetros, 280 milímetros. Entonces me queda esta ecuación de acá, expreso el ángulo, los ángulos en verdad, seno de alfa y seno de beta. Vamos a volver un poco atrás para ver cómo están constituidos estos ángulos. ¿Cierto? Seno de alfa, entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a cateto opuesto, 150, dividido en la hipotenusa, que vale, ¿cierto?, 150 al cuadrado más 360 al cuadrado en raíz. Y eso da 390. Ya, lo mismo con el ángulo en B. Para el ángulo en B vamos a tener, ¿cierto?, entonces igual el mismo cateto opuesto, pero acá va a cambiar la hipotenusa, que en este caso va a valer 150 al cuadrado más 200 al cuadrado sobre raíz. Y eso da 250. Ya lo pueden comprobar fácilmente haciendo el cálculo en sus calculadoras. Entonces, si se fijan, en esta ecuación voy a tener una sola incógnita que va a ser la magnitud de T. Despejo y me va a dar que esa incógnita vale 130 newtons. ¿Dudas, consultas hasta acá con el planteamiento de la ecuación de sumatoria de momentos, chicos? ¿Todo claro? ¿Quieren un minuto para copiar o continuamos? Ya. Entonces, ya de las tres incógnitas, ¿cierto? Encontramos una, que son las tensiones. Vamos a continuar entonces calculando ahora las otras dos componentes que nos faltan. Ya. La segunda ecuación de equilibrio, como vimos al principio, ¿cierto?, debería ser, ¿cierto?, la sumatoria de fuerza. Respecto a X o respecto a Y, pudiese ser cualquiera de ellas. Pero yo también puedo, en vez de ocupar dos sumatorias de fuerza y una sumatoria de momentos, también puedo ocupar
dos sumatorias de momentos y una sumatoria de fuerza. Es decir, una de esas ecuaciones de sumatoria de fuerza yo la puedo reemplazar por una ecuación de sumatoria de momentos. Respecto a otro punto, ¿sí? Si ya calculamos la sumatoria de momentos respecto al punto C, ahora voy a plantear la sumatoria de momentos respecto al punto B, ¿ya? Y la voy a reemplazar por la ecuación original, ¿cierto? Que era la sumatoria de fuerza en I. Yo siempre puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio que sean linealmente independientes, ¿ya? Originalmente, ¿cierto? Siempre se plantea que esa es la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. Pero si el problema es conveniente, yo puedo reemplazar algunas de esas dos sumatorias de fuerzas por una ecuación de sumatoria de momento respecto a otro punto, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a calcular la sumatoria de momentos respecto al punto B. Ya, entonces, si partimos de izquierda a derecha, igual que en el caso anterior, ahora estamos momentando respecto al punto B, vamos a tener el momento que ejerce la componente vertical de la tensión en A, que vale T seno de alfa, por, ¿no es cierto?, el brazo, que es la distancia perpendicular hasta el punto, que vale en este caso 160. Y la vamos a definir positiva en el sentido horario. Luego tenemos el momento que ejerce la fuerza de 120 newton, ¿ya? Esa va a estar multiplicada por un brazo de 80 milímetros. Y va a ser negativa porque es en sentido antihorario. Luego, la tensión en el punto B no ejerce momento lógicamente porque pasa por el punto en el cual estamos momentando. Y tendría que irme al punto C, donde tengo la componente vertical y la componente horizontal. La componente horizontal no ejerce momento, ya que tu línea de acción, si yo la extiendo, va a llegar hasta el punto B, y la componente vertical, ¿cierto?, va a ejercer un momento igual a su magnitud, que es desconocida, C sub I, por el brazo, que vale 200 milímetros. Y va a tener un sentido positivo, ya que va a ser en sentido horario. Entonces ahí construyo mi ecuación, ¿cierto? Reemplazo el ángulo, el seno del ángulo, que eso ya lo hicimos anteriormente, y despejamos de esta ecuación la única incógnita, que es C sub I. Me da un resultado de que C sub I vale 8 newton. 8 newton. Y para finalizar y encontrar la última incógnita, ocupamos la ecuación de equilibrio que nos falta, que es la sumatoria de fuerzas horizontales, o sumatoria de fuerza en X igual a 0. Voy a tener la componente horizontal de esta tensión más la componente horizontal de esta tensión, ¿cierto?, que está dado en este caso por los cosenos, menos la componente del pasador C sub X. Como las tensiones ya las conozco, ¿cierto?, las calculé, las reemplazo los ángulos, o los cosenos del ángulo, mejor dicho, y despejo C sub X. De esa manera obtengo, ¿cierto?, las dos componentes de la reacción que se genera en el punto C. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ya, en el fondo acá ya lo que hemos hecho, ¿cierto?, es encontrar
las componentes de la fuerza que se generan C, por lo tanto podemos calcular su magnitud, ¿cierto? Ocupando el teorema de Pitágoras, y también podemos encontrar su dirección, ¿cierto? Que acá hay que hacer el apunte de aclarar, ¿cierto? De que al haber encontrado que tanto C sub i como C sub x son magnitudes positivas, o al hacer los cálculos nos dieron resultados positivos, eso indica, ¿cierto? Que las direcciones que yo supuse en el diagrama de cuerpo libre eran correctas. Es decir, estos resultados me verifican que la componente C sub i efectivamente iba hacia abajo y que la componente C sub x efectivamente iba hacia la izquierda. Por lo tanto, la resultante en ese punto va a ir, ¿cierto?, hacia abajo y hacia la izquierda, y calculo el ángulo que en este caso es 2.05 newton. O sea, es una fuerza que es casi horizontal, con una leve inclinación hacia abajo. Y acá tenemos también su magnitud. Y con eso tendríamos el problema resuelto. Encontramos la tensión y encontramos las componentes en C y calculamos la fuerza total, ¿cierto? Que es el módulo de esas dos componentes. ¿Dudas, consultas con el problema? Puntos clave en este tipo de problema es saber identificar bien los apoyos, las reacciones que involucra cada apoyo, y a partir de eso, a partir de ahí, poder construir un buen diagrama de cuerpo libre. Y después, ¿cierto?, manejarnos, ¿cierto?, las estrategias convenientes para plantear las ecuaciones de equilibrio de una forma que convenga para resolver el problema de forma rápida. ¿Cierto? Yo, si hubiera empezado a plantear la sumatoria fuerza en X, sumatoria fuerza en Y al principio, hubiera generado un sistema de ecuaciones, y después para resolver eso es más trabajo. Entonces siempre conviene ocupar las ecuaciones de sumatoria de momentos primero, respecto a puntos que me anulen los momentos de distintas fuerzas. Por ejemplo, en el punto C, ¿cierto?, anulábamos el momento que hacía la fuerza del C, y también las tensiones, las componentes horizontales de las tensiones. Entonces, elimino hartos datos de una ecuación y puedo despejar al tiro. Y después el resto, ¿cierto?, es matemática, identificar ángulos y otros problemas y otras cuestiones geométricas, pero que no involucran mayor problema, ¿sí? Ya, si no hay más dudas, entonces vamos a seguir con lo que es el equilibrio en tres dimensiones, ¿ya? Ya vimos cómo resolver problemas en el plano, ¿cierto? Vimos un ejemplo en la clase pasada, más el ejemplo que vimos ahora. Los problemas generalmente siempre se abordan de igual manera. Lo que cambia generalmente es la geometría del elemento mecánico que se está analizando, ¿ya? Y también cambia a veces un poco los datos que se dan de entrada y los datos que se piden de salida, pero al final más o menos los pasos son los mismos siempre, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el equilibrio en tres dimensiones. Ya, el caso general, ¿cierto?, del equilibrio en tres dimensiones, como mencionábamos al principio de esta clase, son 6 ecuaciones escalares, ¿ya?
que en este caso son la sumatoria de fuerza en sus tres componentes y la sumatoria de momento respecto a un punto también en sus tres componentes. Sumatoria de momento en X, en Y, en Z. Estas ecuaciones, como es lógico, acá el problema se complica un poco porque ya hablamos de problemas que puedan tener más datos, más incógnitas, porque al tener 6 ecuaciones, ¿cierto? Puedo resolver problemas que me presenten hasta 6 incógnitas. Las cuales, al igual que en el problema anterior, generalmente esas incógnitas son las reacciones que hay en los apoyos o en las conexiones. ¿Ya? Las tensiones, las componentes de los apoyos fijos, etc. Generalmente para resolver problemas en 3 dimensiones es conveniente primero expresar en forma vectorial las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. Esto implica, ¿cierto?, expresar la fuerza y los vectores posición vectorialmente para poder calcular los momentos a través del determinante. Y luego, igual que en el plano, escoger de manera estratégica un punto respecto al cual calcular los momentos. O sea, acá la sugerencia es la misma, siempre partir planteando la ecuación de sumatoria de momentos. Y elegir un punto que me anule alguna incógnita, ¿sí? Para quedar con ecuaciones que pueda resolver de manera inmediata. Luego, ¿cierto? Calculo los productos vectoriales, que son los momentos, ¿cierto? Mediante el determinante, e igualo a 0 los coeficientes que me arroje ese determinante de cada vector unitario, ¿cierto? Voy a calcular un determinante, me va a dar un resultado en y tongo, más otra componente en j tongo, más una componente en k tongo, y esas componentes yo las igualo a 0 porque sé que tienen que cumplir estas condiciones de equilibrio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los tipos de apoyo con los que vamos a trabajar en el espacio. Primero tenemos una superficie lisa, que es simplemente cuando tenemos algo apoyado en una superficie, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, una barra que puede ser, no sé, la pata de un trípode, que está apoyada en el piso, y en este caso el piso, ¿cierto?, solamente ejerce una fuerza sobre esa barra, que es la fuerza normal, ¿ya? Eso es cuando tenemos una superficie lisa, es decir, una superficie que no tiene coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza tiene una línea de acción conocida, ya que yo sé que es normal a la superficie, y por lo tanto constituye para el problema una sola incógnita, ¿sí? Luego tenemos también el cable, ¿ya? Igual que en el plano, el cable acá tiene las mismas condiciones. Es un cable ideal, ¿cierto?, que transmite la misma fuerza en toda su longitud y que esa fuerza tiene, ¿no es cierto?, la misma dirección que el cable, ¿ya? Entonces, si yo conozco las dimensiones de este cable, puedo también conocer la dirección de esta fuerza, teniendo el cuidado de que esta fuerza siempre va desde el elemento hacia afuera. O sea, siempre va a ir así. Entonces, en este caso, igual, la fuerza tiene una línea de acción conocida que corresponde a la dirección del cable. Por lo tanto, también constituye solamente una incógnita a mi problema, ¿ya? Ya, entonces tenemos dos apoyos, superficie lisa y cable. Ya, luego tenemos el apoyo de rótula, que vendría siendo, ¿cierto?, como el pasador o el apoyo fijo que veíamos en el plano. Acá en 3 dimensiones se llama apoyo de rótula, que es un apoyo que es articulado, ¿cierto? Es como que esta barra, ¿cierto?, va aquí
metida, ¿no es cierto?, en el apoyo impide que esa barra se traslade, pero no impide las rotaciones, ¿sí? No impide las rotaciones. Entonces, este apoyo de rótula ejerce reacciones en las tres dimensiones, en X, en Y y en Z, ya que impide el movimiento en X. Si impide el movimiento en X, tiene que haber una reacción en X, también impide el movimiento, la traslación en Y, por lo tanto tiene que haber una fuerza en Y, y por último, también impide la traslación en Z. Y si impide la traslación en Z, tiene que haber una fuerza en Z ejercida por el apoyo sobre la barra, ¿sí? Entonces, en este caso, la línea de acción de la fuerza resultante generada por este apoyo es desconocida, por lo tanto, yo la represento mediante sus componentes. Por lo tanto, este tipo de conexión va a implicar tres reacciones y por lo tanto también tres incógnitas al problema de equilibrio. ¿Ya? Insisto, acá la lógica es que esta rótula impide las traslaciones pero no las rotaciones, ¿sí? O sea, esta barra pudiese girar respecto a este punto, sin ningún problema pudiese inclinarse hacia acá o pudiese inclinarse hacia acá, no sé, pero no se puede trasladar. Caso distinto al empotramiento, que acá la barra, ¿cierto? Ya está completamente restringida a sus movimientos, tanto traslacionales como rotacionales. Si ustedes se imaginan este tipo de configuraciones, ¿cierto? Es imposible que la barra se mueva, se traslade en las tres dimensiones, pero también es imposible que rote, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, además de las reacciones de fuerza, van a aparecer reacciones de momento, ¿ya? Acá me faltó escribirlas, pero este empotramiento, al impedir que la barra rote respecto al eje X, va a ejercer, ¿cierto?, un momento respecto a ese eje. Lo mismo con los otros dos ejes. Va a impedir, ¿cierto?, la rotación respecto al eje Y. Por lo tanto, aparece un momento en Y y también va a impedir la rotación en Z. Por lo tanto, aparece una reacción en Z. ¿Ya? Entonces, en este caso, el empotramiento ejerce 6 reacciones, 3 de momento y 3 de fuerza, por lo tanto son 6 incógnitas. Este tipo de conexión me añade al problema 6 incógnitas. ¿Ya? Y esos son los 4 apoyos con los que vamos a trabajar. Hay más, lógicamente que hay más, pero solamente vamos a trabajar con esos 4 por este curso, ¿sí? Otro apoyo, por ejemplo, pudiesen ser las bisagras, ¿cierto?, de la puerta, la forma, si ustedes miran su puerta, la forma en la que está conectada la puerta al eje respecto al que gira, ¿cierto?, es otro tipo de apoyo. Ese apoyo, por ejemplo, impide, es más particular, impide las tres traslaciones, ¿cierto?, porque la puerta no se puede trasladar, ¿cierto?, de ese punto, pero puede rotar respecto a un eje, para que ustedes la abran, lógicamente. Puede rotar respecto al eje, digamos que el eje Z. Entonces, por ejemplo, ese apoyo con el que se conectan las puertas son 5 incógnitas. Las 3 de fuerza y 2 de momento. Pero deja un movimiento libre, ¿cierto? Que es para que la puerta se abra y se cierra. Por eso ejerce una reacción menos de momento que el empotramiento, ¿sí? Esa es la lógica que tienen los apoyos, ¿cierto? Para un problema tridimensional. Se puede determinar el tipo de reacción correspondiente a cada apoyo o conexión, estableciendo, ¿cierto? O imaginándome
qué tipo de movimiento permite ese apoyo y cuáles restringe, ¿sí? Por ejemplo, la superficie sin fricción, ¿cierto? Únicamente impide la traslación en una dirección y por lo tanto ejercen una sola fuerza de reacción. De esta manera, solamente involucran una incógnita. La rótula, en cambio, impide la traslación en las tres direcciones. Por lo tanto, estos apoyos involucran tres componentes de fuerza desconocida, ¿sí? Tres reacciones. Más no impiden la rotación del elemento. Por lo tanto, no ejercen momentos de reacción. ¿Sí? Esa es la lógica. Por cada movimiento que ustedes son capaces de identificar que el apoyo impide, tiene que aparecer ahí en ese problema una reacción. El caso extremo, ¿cierto? Es cuando se impide tanto las tres rotaciones como las tres traslaciones, como en el empotramiento, y en ese caso las reacciones incluyen tanto pares como fuerzas, ¿sí? Momentos como fuerzas. Vamos a ver un ejemplo. Ya, en el ejemplo tenemos un cartel, ¿cierto? Un letrero de densidad uniforme que pesa 270 libras y está apoyado por medio de una rótula en A. Tenemos una rótula en A y dos cables, ¿cierto? Tenemos un cable que parte en E y termina en C, y tenemos otro cable que parte en B y termina en D. Ese es el problema. Entonces nos pide determinar las reacciones. ¿Cuántas incógnitas tendremos en este problema, chicos? ¿Cuántas incógnitas vamos a tener? ¿Cuántas creen? De acuerdo, ¿cierto? A los apoyos por los que está sostenido este letrero. ¿Tres dicen por ahí? ¿Quién da más? ¿O menos? ¿Cinco? Cinco dicen por ahí. Sí, la respuesta en verdad es cinco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada cable, ¿cierto? Va a ejercer una incógnita, ¿cierto? La tensión, cada tensión, una incógnita, y en la rótula vamos a tener tres incógnitas. Las tres reacciones, las tres componentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si construimos el diagrama cuerpo libre, nos queda así. ¿Cierto? Tenemos, como dije, la tensión del cable que estaba conectado en E, la tensión del cable que estaba conectado en B y las tres componentes de la reacción que se ejerce en la rótula en A. Y además, ¿cierto? Añadimos al problema el peso del cartel, que el problema nos detallaba que era de 270 libras, nos dice que la densidad del cartel es uniforme, por lo tanto, si es uniforme, ese peso se va a ubicar, ¿cierto?, en el centro geométrico del cartel, ¿cierto?, que es justo en la mitad, en este punto. En ese punto vamos a aplicar el peso.
el peso W. Y además, ¿cierto? Tenemos la tensión, que sabemos que va en la dirección del cable. Acá tenemos otra tensión que va en la dirección del cable. Y aquí, en la rótula, vamos a tener tres componentes de reacción. Una componente en Y, una componente en Z y una componente en X. Y así construyo el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Que es lo que veíamos en la diapo siguiente. Sí, tenemos el peso que actúa en el centro de gravedad y las reacciones en A, B y E. Entonces tenemos un problema de 5 incógnitas para 6 ecuaciones. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de resolverlo, ¿cierto? No es necesario completar las 6 ecuaciones para que el cuerpo esté en equilibrio. En este caso solamente hay 5 incógnitas. ¿Ya? Y acá viene, ¿cierto? Todo el trabajo vectorial que se tiene que hacer para realizar este cálculo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar las tensiones como vectores, ¿ya? En términos de sus magnitudes que son desconocidas, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la tensión BD, ya que es esta tensión que está acá. Si ustedes recuerdan, para transformar o para representar, mejor dicho, una tensión como un vector, ¿cierto? Tengo que encontrar, primero que nada, el vector unitario que va en su dirección. O sea, acá tengo que encontrar ese vector unitario. Un vector unitario que vaya en la dirección de BD. ¿Sí? Para eso describo el vector BD completo, ¿cierto? Estamos recordando esto, lo hemos hecho hartas veces. El vector BD completo y lo divido en su módulo, ¿verdad? Así construyo un vector unitario. Entonces, en este caso, este vector que va desde B hasta D, ¿cierto? Si yo lo describo en sus componentes, va a ser ¿cuánto? Menos 8 pies en X, o en Itongo, ¿cierto? Menos 8 pies en X, menos 8 pies en Z, o en K tongo, y más 4 pies en Y. ¿Qué es lo que está acá? Menos 8 en Itongo, más 4 en J, menos 8 en K. Calculo el módulo, me da 12. ¿Sí? Que en el fondo esos 12 pies, ¿cierto? Es la distancia que existe entre los puntos. La distancia entre B y D. ¿Ya? Entonces, si yo borro, o sea, si yo divido este vector por su módulo, voy a tener el vector unitario. Que es esto que está acá. Y si ese vector unitario lo multiplico por el módulo de la tensión, voy a tener, ¿cierto?, la tensión expresada en su forma vectorial. ¿Ya? Solamente que acá, ¿cierto?, la tensión, el módulo es desconocido. ¿Ya? El módulo es desconocido, pero no la dirección. Esto de acá es el módulo y esto de acá es la dirección.
La dirección la conozco porque conozco el vector unitario, pero la magnitud no la conozco porque es una incógnita del problema, por lo tanto la expreso como como una variable, nomás una incógnita que no conozco su valor. Repito el mismo proceso para la tensión del cable que va desde E hasta C. Desde E hasta C. Vamos a tener menos 6 en X, menos 6 en X, vamos a tener 2 más 2 en Z y más 3 en Y. Menos 6 más 3 y más 2. Vamos a ver si es verdad. Menos 6 más 3 y más 2, ¿cierto? Estos datos siempre se obtienen de manera gráfica, visual, ¿cierto? Viendo el problema, ¿ya? Hay que estar atento, eso sí, a los sentidos. Hay que estar atento a los sentidos. Si yo quisiera obtener esto de forma más analítica, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Acá me estoy saltando un paso, en verdad. Lo que tendría que hacer para obtener este vector RBD, tendría que a las coordenadas de D restarle las coordenadas de B, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces yo podría definir las coordenadas de este punto, si es que quieren irse a la segura, como quien dice, tendríamos que a las coordenadas de este punto D restarle las coordenadas de este punto B. Y así pudiesen corroborar ustedes que les va a dar este mismo resultado. ¿Ya? Pero acá yo lo estoy obteniendo de manera directa visualmente. Entonces, calculo el módulo y construyo el vector unitario, que el vector unitario es este de acá. Y lo multiplico por el módulo desconocido de la tensión. Y así obtengo la tensión en su carácter puramente vectorial. ¿Dudas con la construcción de estos vectores, chicos? Ahora que los construimos, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? Ya. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Como yo les digo, hay que elegir aquella que represente el menor número de incógnitas posible para así poder despejar directamente. En este caso, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas respecto a cualquier eje va a tener 3 incógnitas, por lo tanto no es una opción conveniente, ¿cierto? Si se fijan, si yo plantease, por ejemplo, la sumatoria de fuerza en X directamente en esa ecuación, voy a tener 3 incógnitas. Voy a tener A sub X y voy a tener las componentes X de las dos tensiones, ¿cierto? Tanto la tensión VD como la tensión EC tienen componentes en X. Entonces voy a tener una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y no voy a poder despejar. Entonces no me conviene, en verdad, plantear ninguna de las ecuaciones de fuerza. Por ahora. Entonces vamos a elegir la ecuación de sumatoria de momento respecto al punto en el cual converjan el mayor número de fuerzas desconocidas para así eliminarlas de la sumatoria de momento. El punto que cumple estas características es indudablemente el punto A.
ya que respecto a este punto, las reacciones de la rótula, que son 3, no generan momento, ¿cierto? Cuando una fuerza pasa por el punto, cuando su línea de acción pasa por el punto, no genera momento respecto a ese punto. Entonces, si yo calculo el momento respecto al punto A, esas 3 incógnitas no van a entrar en la ecuación. Ya esa es la ventaja. Entonces vamos a expresar esta ecuación sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Respecto al punto A, entonces ya dijimos que no va a ser momento la reacción en A, pero sí va a ser momento la tensión BD, la tensión EC y el peso. Entonces vamos a construir cada uno de estos determinantes, ¿ya? Por cada momento, por cada fuerza que haga momento acá, yo tengo un determinante, ¿ya? Ya no es tan fácil como multiplicar fuerza por distancia, como en el plano. Acá tengo que construir este determinante. Entonces, vamos a partir por el momento que genera la tensión BD. Vamos a volver al dibujo anterior. ¿Ya? Queremos calcular el momento que hace esta fuerza BD. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, un momento de forma vectorial es igual a el producto cruz entre R y F, donde R es el vector posición que va desde el punto en el que yo estoy momentando hasta el punto donde se aplica la fuerza. Que en este caso, estoy momentando en A, y la fuerza está aplicada en B. Entonces yo tengo que describir este vector que va desde A hasta B. Y ese vector está súper fácil, disculpen, está súper fácil porque solamente tiene una componente en X y vale 8. Entonces tengo 8 en Itongo. ¿Sí? También pudiese yo, acá detalle, comentario nada más, yo puedo elegir el vector, como dije, desde el punto en el que estoy momentando a cualquier punto en la línea de acción de la fuerza. En este caso, la fuerza BD también pasa por el punto D. Entonces yo igual pudiese elegir este vector. Y el resultado es el mismo. Pero lógicamente que describir este vector y luego calcular su determinante es más complicado. Entonces nos vamos a ir por el camino más fácil y vamos a describir el vector que va desde A hasta B y no el que va desde A hasta D. Y ese vector, ¿cierto? Es 8 en Itongo. 8 en Itongo. Si se fijan, acá está. En el primer determinante, R cruz F, RAB, ¿cierto? Vale 8 en Itongo. Y luego la fuerza la escribí vectorialmente como la habíamos encontrado acá. Solamente que factoricé la magnitud de la tensión y la dejé aquí afuera. ¿Ya? Eso se puede hacer en propiedades determinantes. Yo puedo factorizar en cualquiera de las 3 líneas del determinante, si es que hay un factor común, que en este caso, ¿cierto?, es la tensión. Entonces acá me queda solamente el vector unitario. ¿Ya? Lo mismo con la tensión EC. De nuevo tengo que encontrar un vector que vaya desde el punto A hasta el punto donde se aplica la fuerza, que en este caso es C. Desde A hasta C son 6 en Itongo. 6 en Itongo, si se fijan, misma idea. Tengo acá el vector posición y acá escribo la tensión de forma vectorial. El vector unitario y factorizo por el módulo.
Y me falta por último el momento que hace el peso, ¿ya? El momento que hace el peso. De nuevo, necesito encontrar un vector posición que vaya desde A hasta, en este caso, G. Y ese vector va a ser menos 4 en I tongo y menos 2,5 en J tongo. ¿Sí? Menos 4 en I tongo y menos 2,5 en J tongo, y el peso me lo da el problema, ¿cierto? Son 270 libras y yo sé que el peso siempre va apuntando en la dirección negativa vertical, que en este caso es J. ¿Sí? Menos 270 libras en J. Y ahí tengo expresado completamente la condición de equilibrio de manera vectorial. ¿Dudas, consultas? Hasta acá. ¿Se entiende cómo se construyó esta expresión? ¿Alguien se perdió? Yo sé que de repente esto quizás no es tan complicado, pero sí requiere hartos pasos, ¿cierto? Identificar hartos vectores, tener claro los vectores de qué punto van, hasta qué punto llegan, y también, ¿cierto? Ocupar la visual, ¿no es cierto?, para determinarlo. De repente eso puede llevar a algún error, tener en consideración siempre los sentidos, pero más que eso no es problema. Entonces ahora lo que habría que hacer es resolver estos tres determinantes y agrupar los componentes. Desarrollamos los determinantes entonces y agrupamos los componentes. Me va a dar esto que está acá. ¿Ya? A ver si volvemos un poco hacia atrás para hacer el primero, por ejemplo. ¿Cierto? Acá si no tienen... tienen que saber resolver determinantes, ¿cierto? O sea, recordarse, ¿no es cierto?, de cómo se hacía, el tema de los signos y todo eso. Ya, entonces vamos a hacer el primero como ejemplo y el resto lo pueden verificar ustedes, ¿cierto? Primero, cuando yo quiero calcular la componente I tongo de este determinante, tengo que tapar, ¿cierto?, acá y acá. Y me va a quedar este por este menos este por este. Me da 0. Por eso es que acá no hay componente ni. Lo mismo pasa acá. Tapo acá, me queda 0 y 0. Acá igual, tapo acá y me va a quedar 0 y 0. Es por eso que el resultado, acá en la diapo de acá, no tiene componente ni tongo. ¿Sí? No tiene componente ni tongo. Ahora la componente en J. La componente en J, tapo acá y tapo acá. Y aquí me queda este por este menos este por este.
ahí tienen que acordarse del tema de los signos. Este va con un signo menos antes, por lo tanto me queda menos 8 por menos 2 tercios. Y eso me va a dar 16 tercios positivos. 16 tercios positivos. Que acá está, 16 tercios positivos y no me tengo que olvidar de este factor que está acá. Entonces me queda 16 tercios positivo por TVD. Ya, segundo determinante. Tapo acá, ¿cierto? Tapo acá. Me va a quedar este por este, 0, menos 6 por 2 séptimos. Me queda 12 séptimos por TS. Acá está, menos 12 séptimos por TS. ¿Vamos bien o alguien se pierde? Y el último determinante, tapo acá y tapo acá. Y me va a quedar 4 por 0 menos 0 por 0, eso da 0. Entonces, en J me va a quedar este componente de acá. Eso sería una ecuación de equilibrio. Si yo igualo esto a 0, lo que estoy diciendo es que la componente I del momento es igual a 0. Y esa sería una ecuación. ¿Sí? Después, si hago el mismo procedimiento, calculo los determinantes, pero ahora en K, es decir, si yo vengo acá, tapo tapo acá, me va a quedar 8 por 1 tercio menos 0, me queda 8 tercios de TBD. 8 tercios de TBD. Hago lo mismo para el determinante segundo, me queda 18 séptimos de TS y el tercer determinante me va a dar menos 1080 libras. Ese determinante ya me da un número porque acá tengo puros datos. Entonces, si se fijan acá, si hago el ejercicio, tapo aquí y tapo acá, me va a quedar 4 por 270 menos 4 por menos 270 menos 0. Entonces eso me da menos 1080, que es este resultado que está acá. Entonces, ya resolví los determinantes. Si igualo a 0 esta componente, lo que estoy haciendo es planteando la ecuación de sumatoria de momentos en I igual a 0. Si igualo a 0 esta otra componente, estoy diciendo sumatoria de momentos respecto a Z igual a 0. Entonces ahí ya tengo dos ecuaciones de equilibrio con dos incógnitas, ¿cierto? Tengo esta incógnita, que están las dos ecuaciones, y tengo esta otra incógnita, que están las dos ecuaciones, aquí y acá. Entonces tengo un sistema de 2 por 2, lo resuelvo, acá no está el desarrollo, pero asumo que no tendrán problema en resolver un sistema de dos ecuaciones, y obtengo las dos tensiones. Entonces la tensión BD vale 101 libras. No perdamos de vista el problema. Entonces esta tensión de acá vale
101 libras. Y esta otra tensión de acá vale 315 libras. ¿Sí? Siempre cuidado con las unidades. Si yo ahora reemplazo este módulo, lo reemplazo en la ecuación vectorial de la tensión que encontramos antes, que es esta de acá. Si yo reemplazo acá el 101 libras, y multiplico por X, por Y y por Z, obtengo el vector de la tensión. Ya propiamente tal, obtengo el vector de la tensión. Que es este vector que está acá. Lo mismo con la tensión NC. Yo reemplazo este módulo en la ecuación vectorial que encontramos acá, en esta, voy a encontrar este vector que está acá. De esa manera ya resolví las dos tensiones. Me falta resolver la sumatoria de fuerzas para encontrar las reacciones en A. Pero eso ya es más fácil, ¿ya? Entonces planteo las tres ecuaciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Sumatoria de fuerza en X, partimos por sumatoria de fuerza en X. ¿Qué fuerzas voy a tener en X? Si vamos al dibujo de nuevo, vamos a ver que en X tenemos esta componente A sub X y las componentes X de las dos tensiones. ¿Ya? Entonces vamos a tener A sub X más la componente X de la tensión BD, que es esta que está acá, que la acabamos de calcular, y la componente X de la tensión EC, que es esta que está acá. Menos 270 y menos 6, menos 67,5, entonces puedo encontrar la componente X de la reacción en A. La despejo nada más, 337 libras. ¿Ya? En Y tenemos lo mismo. Tenemos la reacción desconocida en A y tenemos las componentes de las tensiones y además tenemos el peso. Entonces vamos a tener la incógnita A sub X, vamos a tener la componente Y de la tensión, la componente Y de la otra tensión. Acá los signos, ¿cierto? Me lo da el vector inmediatamente. Acá este vector me dice la fuerza de la tensión va hacia la izquierda, hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Entonces no tengo que ahí pensar en mayor grado la dirección de los sentidos. Y por último tenemos el peso acá en esta ecuación se incluye el peso del lechero, porque ese peso, ¿cierto?, va en la dirección de Y. Despejo y me da 101,25 litros. Y lo mismo en Z, exactamente lo mismo. Tenemos el A sub Z y las componentes Z de las dos tensiones. Despejamos y obtengo A sub Z. De esa manera he encontrado las tres reacciones de fuerza que generaban la rótula en A. Y ya el problema ya está casi listo porque ya encontré, ¿cierto?, las 5 incógnitas de este problema, las dos tensiones y las tres reacciones en A. Expreso, ¿no es cierto?, la reacción en su forma vectorial, que es nada más que ordenar estas tres componentes. Y aquí tengo la fuerza que ejerce A en ese punto. ¿Qué pudiese haber hecho acá adicionalmente? Calcular el módulo y calcular la dirección. La dirección, ¿cierto? Cuando tenemos problemas tridimensionales se calcula con los cosenos directores. ¿Ya?
Y acá como acotación, ¿cierto? Establecer que como este resultado me dio negativo, la componente en Z me dio negativa, eso quiere decir que es el sentido que tiene esta fuerza es opuesto al que yo declaré en el diagrama cuerpo libre. Si miramos el diagrama cuerpo libre, la componente Z, acá yo declaré que iba positiva en Z, pero al darme un resultado negativo, lo que me está diciendo es que en verdad esa componente tenía el otro sentido. ¿Ya? Esa es la interpretación que hay que hacer. Y bueno, de esa manera hemos resuelto un problema de equilibrio en 3 dimensiones. Es bastante más trabajo que en el plano, ¿cierto? Porque básicamente eh, viene todo lo que son las definiciones vectoriales. Tengo que definir tanto los vectores unitarios de las tensiones y también tengo que encontrar los vectores posición de las fuerzas para poder calcular los momentos. Y eso es trabajo. El trabajo que hay que hacer toma tiempo y también requiere harta concentración para interpretar bien el dibujo, ¿ya? Pero después ya es matemática, es calcular determinantes, tener ojo con los signos y despejar las ecuaciones. A veces, como en este caso, me quedan sistemas de ecuaciones. Acá me quedó un sistema de ecuación de 2×2, resolver ese sistema y después plantear la sumatoria de fuerza, que eso ya es más directo. Eso, chicos, esa es la clase de hoy. Repasamos lo que era equilibrio en el plano, vimos lo que es equilibrio en el espacio. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer ahora antes de dar por finalizada la clase. La prueba es hasta la clase, te digo al tiro, es hasta la clase 10. Entre todo lo que es sistemas equivalentes de fuerza, hasta la clase 10. ¿Ya? Está todo en campus virtual, están todas numeradas hasta la clase 10. Luego vimos la clase 11 antes de que se fueran a paro ustedes. Esa no entra y está la clase 12 que tampoco entra. Ya entra hasta la clase 10. ¿Ya? La prueba, para los que no alcanzaron a escuchar al principio, yo espero tomarla el próximo lunes. ¿Ya? Sin embargo, estoy a la espera de que el gobierno universitario eh, emita, ¿no es cierto?, alguna resolución con el calendario académico actualizado, ya porque con todos los acuerdos que supongo habrán llegado el Consejo Presidente, quizás me vean la obligación de modificar la prueba, ¿sí? Porque asumo que también se llegaron a acuerdos en esa materia de prueba. Entonces, eh, prepárense para dar la prueba el lunes y yo apenas tenga esa información, les voy a escribir un correo, ¿no es cierto?, em, especificando la fecha. Pero yo espero tomarla el lunes, la prueba ya la tengo hecha, así que igual la hemos aplazado harto, así que no tiene más sentido seguirla aplazando, ¿ya? Así que eventualmente va a ser este lunes, pero es el lunes que viene, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, el miércoles, por este miércoles no vamos a tener clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto terminamos la segunda unidad, que es la unidad de equilibrio. Yo, en vez de hacer la clase el miércoles, le voy a subir ejercicios resueltos, 2 ejercicios resueltos de equilibrio en el espacio, en este mismo formato, ¿cierto? Que siempre les subo, que son los PDF, ¿ya? Le voy a subir 2 ejercicios resueltos y los voy a dejar para que ustedes los puedan estudiar de manera autónoma, ¿ya? Son ejercicios similares al que acabamos de hacer. Son 2 ejercicios, ya tengo lista esa clase, así que la voy a subir luego. Pero no me voy a conectar
para resolverlo en conjunto. Ya si alguien tiene alguna duda en la resolución de ese ejercicio, igual está todo paso a paso, igual que acá. Me puede escribir al correo y la resolvemos, ¿ya? Así que el miércoles tendrían libre en ese sentido. También ahí les sirve a ustedes para poder administrar su tiempo y quizás estudiar un poco más para la prueba, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? El miércoles entonces, repito, no tendríamos clase. O sea, la clase va a ser en el fondo asincrónica, ¿ya? Yo les subo el material y ustedes lo revisan. Y la prueba, asumamos que es el lunes, a menos de que yo les diga lo contrario. Pruebas de semestres anteriores no tengo. O sea, en verdad, yo esta es el segundo semestre que doy el ramo. Lógicamente que tengo las pruebas del semestre pasado, pero las tengo en el computador de la universidad. Y, ¿y cómo se llama? Y no tengo planeado ir esta semana. Este viernes no hay taller. ¿Sí? Apenas se dé, como digo, un calendario académico actualizado, yo les voy a enviar eh, la fecha de todos los talleres que faltan. Que si recuerdan, antes de que se fueran a paro, llegamos al acuerdo de que no fueran todas las semanas, sino que fueran, creo que 3 más o 5 más, no me acuerdo. Pero eso ya les voy a especificar la fecha de los talleres que quedan cuando tenga el calendario académico. Ya, pero esta semana no hay. Esta semana no hay. ¿Qué más comentar? Creo que con eso estamos. Em, ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, entonces nos despedimos. Eh, Atento al correo. Yo apenas tenga mayor información les voy a escribir, ¿ya? Ya, bueno, me despido entonces. Fue un gusto haber vuelto a hacerles clases después de tanto tiempo. Espero que podamos terminar el ramo de la mejor manera. No sé si cuántas semanas van a dar para terminar el semestre, en verdad, así que ahí eh, estamos a la espera, tanto ustedes como yo, así que les deseo una buena semana, estudien para la prueba y que les vaya muy bien. Hasta luego.